¿Cuándo empezó esta crisis? Esta que vive Haití, en esta etapa. Imponen a Michel Martelly. Trucaron las elecciones. Estaban los planes, aunque no se presentaran como tal, de una fusión. Edmond Mulet conoce bien la realidad de Haití y tiene una cuota de responsabilidad en el problema que hay en Haití. El problema ha sido que hemos mandado 6 misiones y ninguna ha tenido mandato ejecutivo. El victimismo permanente es precisamente una de las causas por las que Haití está como está. En realidad, la propuesta de indemnización no la exige Francia. Es una oferta de Boyer. ¿Cuándo empezó esta crisis? Esta que vive Haití, en esta etapa. Bueno, empezó en el 2012. Después del terremoto, después que se hace aquella cumbre de Punta Cana, que el presidente Clinton aparece como el hombre que va a dirigir el proceso de reconstrucción de Haití. En Haití se convocan elecciones. Y cuando van al proceso electoral, se da algo muy grave, y es que el presidente Clinton y Edmond Mulet, el secretario general adjunto de Naciones Unidas y jefe de la MINUSTA, imponen a Michel Martelly. Trucaron las elecciones. Es una denuncia muy grave que la hace el delegado brasileño ante la OEA, acreditado por la OEA en Haití, para trabajar con el secretario Mulet. Incluso tuvo una confrontación con Mulet, porque Mulet llegó a amenazar a Preval con un golpe de Estado. Lo amenazó para destituirlo. Ricardo Seytenfuss ha hecho muchas denuncias de cómo esa intervención del Core Group, dirigido por Clinton en ese momento, termina provocando la crisis política. ¿Por qué? Porque en las elecciones Michel Martelly no clasificaba para la segunda vuelta. Entonces cambiaron los resultados y lo llevaron a la presidencia, descartando a otros dirigentes políticos. Eso produjo un malestar muy grande en Haití, porque fue una imposición del Core Group, y concretamente de Clinton y Mulet. Y eso lo denunció en su momento, y después en varios libros y documentales, Ricardo Seytenfuss. Bueno, pasó esa experiencia porque, ¿qué pasaba? Bueno, que los norteamericanos y concretamente Clinton y los grupos de poder de Haití no querían bregar con una figura como la señora Manigá u otras figuras políticas haitianas que de alguna manera tienen posiciones propias, posiciones firmes, no son títeres. Entonces, ¿qué hicieron? Poner a Sui Miki, un presidente que viene del mundo de la farándula, de la entretención. Y obviamente eso entretenía a una parte del pueblo haitiano. Incluso con un discurso de reivindicación negrista. El partido se llamaba el Partido de las Cabezas Rapadas, las cabezas calvas. Y bueno, el Tecale va al poder. Ahí empieza un problema en Haití, porque lo que se da al poco tiempo es una denuncia muy grave. ¿De quién? De Gary Conille, el que acaba de ser destituido en Haití, en contra de la malversación de fondos por parte de la administración de
Martelly y sus ministros, y concretamente de fondos de Petrocaribe. Porque en ese momento no solamente estaba Clinton gestionando el esfuerzo de reconstrucción, sino que Venezuela se metió. Venezuela ofreció apoyo adicional y con fondos de Petrocaribe, y obviamente Venezuela entregó esos recursos y en cierta manera indujo. Ahí todavía estaba el régimen de Chávez. Estaba Chávez enfermo ya. Indujo desde el 2010 al liderazgo dominicano a que se involucrara a jugar un papel en Haití. Y obviamente las empresas dominicanas, algunas se metieron a gestionar esos recursos, pero después que estaban metidos, entonces vino la denuncia de Gary Conil, que es un hombre de los organismos internacionales y del grupo de los Clinton, a hacer la denuncia de la malversación de los fondos de Petrocaribe. Ahí empieza la crisis política. Un gobierno con problemas de legitimidad de origen, que es cuestionado por la malversación de supuestamente de cientos, miles de millones. Ese fue el relato que hubo sobre lo que estaba pasando en Haití, que obviamente tenía que tener alguna base, porque si aquí y en muchas partes de América Latina hay corrupción, en un estado colapsado, fallido, sin instituciones, con la tradición que tiene Haití, no es verdad que no va a haber corrupción desbordada. Efectivamente, ahí hubo un problema muy serio. El grupo ese que estaba ahí le respondía a los grandes grupos económicos de Haití. Y los Clinton en esa época retomaron un plan que venían trabajando cuando gana Obama, de hacer una gran alianza entre los grupos empresariales insulares, los de Haití y los de la República Dominicana. Y porque había que dominar el mercado insular para el comercio y la inversión, y obviamente los haitianos nunca se han perdido en eso. Ellos participan en eso a cambio de que haya una flexibilidad, una liberalidad con los flujos migratorios, para presentar un fenómeno de integración de facto. Yo te doy mercado, hacemos inversiones conjuntas, nos aliamos, pero tú tienes que ayudar a que la frontera sea un dejar hacer, dejar pasar. Ese es el esquema. Y te voy a decir, eso no fue que yo lo inferí, eso me lo testimonió creo que no tenía mucha conciencia de con quién estaba hablando, un alto líder, un personaje de la política haitiana, de la diáspora haitiana, con mucho poder, mucha influencia, en una reunión en Washington. O sea, que detrás de eso estaban los planes, aunque no se presentaran como tal, de una fusión. Sí, porque el esquema que siempre se ha manejado, particularmente a mediados de los 80, pero con base en la recomendación quinta del Informe de Naciones Unidas de 1949, es que ante la condición de Haití como Estado fallido, lo que correspondía era producir un traslado de población haitiana en zonas de sobrepoblación hacia otras zonas del Caribe menos poblada. Y desde, yo te diría, a mediados de los 80 empezó esa estrategia. Y se usaron muchos recursos, muchas armas para lograr eso. Por ejemplo, me consta que ya a mediados de los 80
la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ICCC, fue instrumentalizada por la política norteamericana para que nosotros asumiéramos población haitiana. Después fue evidente cuando República Dominicana quería ingresar a Lomé y Haití quería ingresar a Lomé, caída la dictadura de Duvalier en el 86, que había un bloqueo a ambos países. Esas aspiraciones fueron vetadas por diferentes actores, pero al final, después de muchas presiones sobre República Dominicana, se dijo, bueno, pero vamos a aceptar que ingresen, pero tiene que ser con la condición de que el ingreso sea conjunto. Y hay un acta de ingreso conjunto. La isla como unidad económica. Y yo, en ese momento, lo cuestionamos. Lo cuestionamos de muchas maneras. Eso fue en el 89 que se firmó el acuerdo de Lomé. Pero obviamente, cuando tú vas a hacer acuerdo con un Estado fallido, todo falla. Todo falla. Esa relación duró poco porque Aristide lo primero que hizo fue ir a la Asamblea de Naciones Unidas en el 91, apenas unos meses de ser elegido, y acusar a la República Dominicana de esclavitud ante Naciones Unidas, que es un crimen internacional. Y ahí fue que Balaguer tomó aquella decisión de repatriar. Y eso terminó provocando el derrocamiento de Aristide. Porque Aristide, en un momento dado, cuando ve que las repatriaciones van creciendo y las presiones internas van creciendo, le pide a las Fuerzas Armadas haitianas que vayan a la frontera a resistir las repatriaciones. Y las Fuerzas Armadas haitianas, obviamente, ya tenía muchos motivos para no responderle al presidente y para involucrarse en un proceso de derrocamiento de Aristide, que efectivamente se produjo en el 91. La administración Bush autorizó el derrocamiento de Aristide, porque evidentemente estaba generando una situación de confrontación en la isla, y autorizó el derrocamiento de Aristide. Y Aristide fue exiliado a Venezuela, se salvó, como dicen aquí, en tablita, por la intervención de Carlos Andrés Pérez. Se lo llevó para Caracas. Y cuando se produce el intento de golpe del coronel Hugo Chávez Frías contra el presidente Carlos Andrés Pérez, entonces toman la decisión de sacar a Aristide de Caracas, que estaba viviendo en La Carlota, en La Carlota no, en La Casona, la casa presidencial, y lo enviaron a Washington. Yo mismo tenía una confusión, que creía que ahí fue que se produjo la alianza de Aristide con el poder norteamericano, apoyado por la diáspora, que entendía que fue derrocado por el racismo de los Bush. Ese fue el discurso. Y un tiempo después, un diplomático venezolano muy importante me sacó de duda y me dijo, no, es que tú estás equivocado. Es que esa relación viene desde los años 60, 70, cuando se produce aquel incremento del exilio haitiano en Estados Unidos y Canadá, como resultado del apoyo que Estados Unidos le dio a la dictadura de Duvalier en el marco de la Guerra Fría. Entonces ese exilio se alió al movimiento de los derechos civiles, se alió al Partido Demócrata, y desde esa época existe la relación. Pero con Aristide en Washington se intensificó. Y ahora, volviendo al presente, porque nos hemos ido muy atrás, es que son tantas cosas. Volviendo al presente, ya cuando termina el mandato de
Martelly, que ahora los Estados Unidos dicen que es jefe de las bandas terroristas, de lavado, de todo ISO, eso. lavado, jefe de la organización de narcotráfico más importante. ¿Y quién fue que puso en la presidencia de Haití a Michel Martelly? Fue Estados Unidos, fue Clinton. Clinton fue el que puso a Michel Martelly en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, en el gobierno de Obama, lo impuso, no que lo puso, lo impuso. Ahora ya está marcado como un criminal, financiador de bandas terroristas, etcétera. Y puede enfrentar un proceso allá en Sí, no, ya el hombre está, pero ellos no pueden negar que es un hombre de ellos, que ellos fueron los que lo pusieron. José, nosotros somos un país que está en cierta manera semi-intervenido. La intervención de 1916 se produjo después de un proceso que empezó en 1905, que fue tomando control progresivamente en muchas instancias dentro del Estado. Aquí ahora mismo se está produciendo un proceso parecido. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales de Naciones Unidas y las agencias de los gobiernos extranjeros, y particularmente de la USAID y de la Unión Europea, ellos van directamente a donde los funcionarios y le llevan propuestas y le ofrecen fondos. Yo tengo testimonio de muchos funcionarios del gobierno que conocen esa realidad y que me lo han dicho. No tan solo eso, lo llevan a Washington, a los diputados Sí. y senadores, y allá le dan un adiestramiento e instrucciones de lo que deben hacer. Y obviamente alguna gente en posiciones ministeriales o de dirección sienten que tienen que ser obedientes. Ellos no ven las implicaciones, ellos lo que ven es que le están ofreciendo. Por ejemplo, yo sé de un funcionario que le ofrecieron $40 millones para un programa social, no es a él. Ofrecieron $40 millones, un programa social para apoyar a las mujeres. Pero la condición de ese programa era mitad, dominicanas y haitianas. Claro, por eso vemos en algunas campañas, por eso vemos en algunas fotos de algunos ministerios que se quiere colocar imágenes de personas que evidentemente no son dominicanos. Esto no significa que sean rubios, que sean blanquitos, pero todo el mundo sabe la expresión facial y los rasgos que tenemos los dominicanos. Mira, no, pero fíjate, a dominicanos tenemos de todos los colores. Gracias a Dios, esa es una de las riquezas de nosotros. Somos un país multirracial, un país de amalgama, de integración. Y tú miras y eso está muy estudiado. Probablemente el pueblo más mezclado, no solamente en términos biológicos, sino en términos culturales de identidad, es el pueblo dominicano. Yo digo que somos la vanguardia de la raza cósmica. Es un concepto que elaboró en el marco de la Revolución Mexicana el intelectual José Vasconcelos, que es la visión de que las Américas es la mezcla de muchas influencias, de muchas razas, de muchas culturas, y nosotros hemos sido la vanguardia de ese proceso. Y hemos sido la fragua de una nación emblemática también, porque Haití es emblemático por unas razones, nosotros lo somos por otras. Ahora, ¿qué pasa? Hay una conspiración que quiere anular todo eso, porque a ellos no les importa. Ellos entienden que, y eso vale para todas esas potencias, ellos entienden que ninguno de estos países de la región merecen ser tratado con cierto nivel de respeto, cuidado de su identidad, de su cultura. Eso no es de ahora.
Mira, hay un discurso que a mí me dolió mucho la decisión del Senado de quitarle el nombre a la calle, una avenida importante que Charles Sommer. Yo estoy de acuerdo con que Rafael Corporán merece una calle, pero nosotros no ganamos nada de vistiendo un santo para vestir otro. Y si hay un personaje de la política norteamericana que le ha hecho servicios importantes a la República Dominicana, fue ese senador. ¿Por qué no iban a anexar? Y la defensa que él hace, un senador republicano, y yo al presidente Medina le dije en el 2012, porque uno está muy... Yo lo fui a ver en la transición, éramos aliados, yo iba a ser ministro, y yo lo fui a ver y le dije, mire, presidente, en Washington saben mucho de lo que pasa en todo el mundo, incluido a República Dominicana. Pero nosotros, mal que bien, sabemos también algunas de las cosas que pasan en Washington en lo que tiene que ver con nosotros, porque tenemos amigos y tenemos aliados que nos han apoyado. Viene una ofensiva contra la República Dominicana, porque van a tratar de echar hacia atrás la sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia. Todavía no se había dictado la sentencia 168.3. Yo le sugiero a usted, acuérdese que hicimos un pacto, usted y yo, y el punto más importante de ese pacto es la defensa de esa sentencia sobre nacionalidad. Al validar la ley de migración, se establecía la figura del jus soli restringido. Se establecía, no, se consagraba expresamente lo que era la política del Estado de un jus soli restringido. Entonces, yo quiero que usted defienda esa posición. Y le dije, mire, presidente, yo sé que el PLD tiene problemas para bregar con los norteamericanos en una serie de frentes. Nosotros podemos ayudar si usted nos autoriza para esa lucha. Nosotros tenemos que buscar un senador Charles Sommer del siglo XXI. Cuando digo un senador no me refiero a una persona concreta. Pueden ser varias, puede ser una corriente que entienda nuestras posiciones y nos defienda. Sigo con esa visión. Nosotros tenemos que buscar en Estados Unidos porque de donde viene la conspiración para imponer la solución dominicana al problema haitiano, desde hace tiempo, es de Estados Unidos. Y quien la mueve es la diáspora haitiana y el caucus afroamericano. Y esos sectores del Partido Demócrata. Hay algunos del Partido Republicano, pues yo estoy consciente de eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Bueno, buscarle una solución porque parte de la idea de que nosotros no somos una nación. La apuesta que hay es que no nos podemos unir. Y están trabajando en la división del país. Fíjate que se toman medidas y aparecen en el mismo gobierno figuras importantes cuestionando medidas que son sencillamente lo mínimo que se puede hacer. Porque fue un grupo formado bajo los lineamientos de la ONU y llegaron a ocupar y entendieron que con la alineación que se puso allí era para que se formara ese objetivo. Y cuando un presidente dice públicamente que es incondicional a la ONU, pues entonces, ¿quién manda aquí es la ONU? Mira, eso definitivamente que en el gobierno hay mucha confusión, mucha ambivalencia. Cualquiera puede decir, bueno, aquí hay demasiadas posiciones y algunas son contradictorias. Yo te voy a decir, para mí fue una sorpresa que el presidente un día nos invitara a una reunión en Palacio y nos dijera, yo tengo la decisión de construir un muro.
El muro empezó a construirse y tenía todas las características de ser una gran obra de infraestructura con tecnología de punta para el control fronterizo. ¿Qué vimos con el tiempo? Que fuerzas dentro del propio gobierno y dentro del partido de gobierno y en el empresariado sobre todo y en otros sectores de sociedad civil se dedicaron a boicotear eso. Haití está en el índice de estado fallido del mundo desde que se creó el índice de estado fallido del mundo y nunca ha salido de los primeros 10 lugares. Pero ¿qué es lo criminal? ¿Qué es lo inmoral? ¿Qué es lo injusto? Que esos poderes que lo saben, lo han descartado. Y no ahora, hace tiempo. Entienden que ahí no hay nada que hacer, que eso es algo... una causa perdida. Una causa perdida, que no hay que darle ninguna oportunidad más. Fíjate que mandaron 6 misiones. Lo decía recientemente Emo Mulet en una entrevista que dio a la televisión alemana. Decía, Emo Mulet conoce bien la realidad de Haití y tiene una cuota de responsabilidad en el problema que hay en Haití, pero eso no quita que lo que esté diciendo no tenga base. Él decía, el problema ha sido que hemos mandado 6 misiones y ninguna ha tenido mandato ejecutivo. Si se quiere hacer algo diferente en Haití, hay que usar el modelo que se usó en Kosovo, que fue una misión de paz, pero con mandato ejecutivo. ¿Qué significa mandato ejecutivo? Bueno, es algo lo más aproximado a un fideicomiso, porque legalmente ningún Estado miembro fundador puede ser sujeto a un estatuto de tutela de administración fiduciaria que está contemplado en el capítulo 11 y 12 de la Carta de Naciones Unidas. No, ningún Estado puede hacerlo. Ese es un dolor de cabeza que tiene la comunidad internacional. Porque nadie podía pensar, cuando se crea Naciones Unidas, que un Estado miembro iba a perder la capacidad de autogobierno. Pero la prueba está en que Haití y otros estados, y más en el caso de Haití, es incómodo discutir porque ¿por qué perdió la capacidad de autogobierno? ¿La tuvo alguna vez? ¿Quiénes son los culpables? Entonces, eso es algo que afecta la conciencia, la mala conciencia de los poderes internacionales, de las potencias y de los propios dirigentes haitianos, porque ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande, sobre todo porque han edificado toda una narrativa donde hay mucha falsedad, donde hay mucha manipulación. No, y donde siempre se quiere culpar a la República Dominicana y donde y a Francia. El único villano básicamente es la República Dominicana. No, ellos empiezan con Francia, Y que quieren que Francia les devuelva lo que ellos pagaron por el rescate de su independencia. Mira, voy ahora a relatarte, para que tú veas lo que es la falsedad. El presidente Leblanc fue a la Asamblea General de Naciones Unidas. Parece que el Consejo Presidencial y el gobierno prepararon ese discurso, incluido Gary Conil y la canciller Dupuy, y fue un discurso de consenso, donde ellos en realidad tomaron la misma narrativa de Aristide en Naciones Unidas, que fue y le reclamó en el 2004 a la comunidad internacional el pago de una indemnización de $20 mil millones. Y ellos no han cambiado, porque el papel de ser víctima y de reclamar indemnización es precisamente una de las causas por las que Haití está como está. El victimismo permanente, existencial, histórico. En realidad, ¿cuál es la realidad de eso? Yo lo hablé con Regis Debray, el enviado del presidente Chirac en el 2004. Él vino aquí, se reunió con el presidente Mejía y se reunió conmigo. Tenía una reunión con el general Soto, pero se canceló. Y creo que se reunió con otros líderes políticos del país. Y yo le hice muchos planteamientos,
Pero él me dijo con claridad, miren, nosotros no asumimos ese reclamo de Aristides. Nosotros no tenemos ese compromiso que Aristides está reclamando. Y me explicó, y después yo lo pude confirmar. En realidad, la propuesta de indemnización no la exige Francia. Es una oferta de Boyer. Cuando Boyer unifica Haití, creo que fue en 1819, cuando él unifica Haití, él, a través de unos franceses que eran simpatizantes, valedores de la independencia de Haití, barajan la opción de pagar una indemnización. Y estuvieron ya tanteando al gobierno haitiano, al gobierno francés desde esa época. Y el gobierno, ¿cuándo hacen eso, operativo eso? Bueno, lo hacen operativo cuando descartan el reconocimiento de la Gran Colombia, porque ellos estaban buscando el reconocimiento de la Gran Colombia a través de un tratado de seguridad recíproca, de alianza, amistad, seguridad, defensa recíproco. Santander y Bolívar, sobre todo Santander, le dice al canciller, no acepten la propuesta, tampoco la rechacen, vamos a discutirla en el Congreso de Panamá. Y los haitianos, Chanlate, el embajador haitiano, tenía instrucciones precisas que si veía que el gobierno colombiano no aceptaba la propuesta, gran colombino, no aceptaba la propuesta, que inmediatamente reclamara el pago de la deuda, el pago de las armas, los barcos, los pertrechos que Petion le facilitó a Bolívar. Automáticamente hizo eso. Colombia hizo el esfuerzo y pagó con un giro a un banco inglés. Eso se usó para adquirir armas, para consolidar el poder haitiano en este lado. Y Haití quedó aislado porque entonces, cuando se hizo el Congreso de Panamá, no fue invitado. Claro, tampoco lo iban a invitar por una razón. La Gran Colombia priorizaba Bolívar incluido. Porque los venezolanos hablan mucho de la relación con Petion y Haití, nuestro hermano mayor. Óyeme, vamos a hablar claro, vamos a decir la verdad, cómo pasó. Realmente, la prioridad de Bolívar y de Santander y del liderazgo regional era obtener el reconocimiento de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Y claro, no iban a entrar en contradicción con esas potencias que no aceptaban un reconocimiento de Haití en ese momento. ¿Por qué? Porque sencillamente para ellos era inaceptable, teniendo ellos estructuras esclavistas muy fuertes en Estados Unidos y muy fuertes en Jamaica. Los ingleses tenían estructuras esclavistas y ellos no aceptaban ese reconocimiento a Haití. Otra de las falsedades que se han manejado históricamente es que los esclavos se sublevaron y que obtuvieron su libertad. Los esclavos se sublevaron, eso es verdad. Y en el proceso interno de la colonia, de luchas que se desprendieron, que se conectaban con la Revolución Francesa, la Revolución Francesa en 1794 decide la abolición de la esclavitud en las Antillas. Ya lo habían decidido en el continente, pero
la abolición de la esclavitud en las Antillas. Por eso, los generales de la independencia de Haití eran generales de la República Francesa. ¿Dónde es que viene el problema? Bueno, que Napoleón en un momento dado asume la idea de que para restaurar la producción de las Antillas necesitaban necesariamente restaurar la esclavitud. Y además Napoleón tenía un segundo plan que lo había pactado con los españoles en el Tratado de San Ildefonso, que era consolidar aquí una base y luego pasar a controlar la Luisiana para instaurar el imperio francés de Norteamérica. Todo eso se frustra en los acontecimientos de la isla de Santo Domingo. Pero no digan que los esclavos se sublevaron y declararon la independencia. No, no. Los que finalmente declaran la independencia eran generales de la República Francesa, empezando por Louverture. En el Arco del Triunfo tú vas y mira arriba y ahí tú ves General Toussaint Louverture, una de las glorias de Francia. Aunque lo hayan apresado y lo hayan llevado allá y haya muerto en el castillo de Joux, Francia les reconoce que él luchó por años para preservar la colonia en manos de Francia. Así es. Wow. Entonces, digamos toda la verdad, porque ese es el problema. Qué interesante. Ese es el problema, que no queremos. Y eso, mientras no nos sinceremos, Estados Unidos fue el gran beneficiario de lo que pasó aquí. Los haitianos no se propusieron eso. Pero lo que pasó aquí en la isla de Santo Domingo, por lo menos en la parte occidental. Claro, porque ahí fue que se organizó y se creó ya los mecanismos por los cuales después Estados Unidos pudo venir a crear riqueza. Óyeme, Napoleón decide entregarle a precio de regalo, una bagatela, el territorio de la Luisiana. Esos inmensos ríos que conectaban el Golfo con el norte de Norteamérica, el centro de Norteamérica, lo adquirió Estados Unidos por una operación con Francia, cuando Napoleón se lo vendió. Y Napoleón lo entregó, ¿por qué? Por lo que había pasado aquí. La mitad del ejército murió de malaria. Sí, de los mosquitos. De los mosquitos. Y otros luchando, porque hay que reconocer, nosotros no podemos ser mezquinos y decir que ellos no lucharon, ellos lucharon. Y el primero que lo reconoce es Duarte. Ahora, ellos tienen sus títulos de nación emblemática, nosotros también. También tenemos nuestra. Entonces, eso es lo que no podemos aceptar.